Había quedado pendiente la parte de los promedios, conversión en unidades y temas nuevos. Para este caso van a ser problemas de razonamiento matemático y escritura de números. La parte de promedio. Y dice que el promedio va a ser el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades por el número de sumandos. Entonces vamos con el primero. El primero me dice las notas de Carlitos son 8, 10, 12, 14 y 16. Hallar su promedio de notas. Entonces aquí, como me están pidiendo el promedio y con base en el enunciado que leímos hace un momento, dice que el resultado se obtiene al dividir la suma de varias cantidades. O sea que lo que tengo que hacer es sumar las cantidades o las calificaciones que tiene Carlitos y dividirla entre el número de calificaciones que me están dando. Nada más sumen las cantidades de las calificaciones, por favor, chicos. Entonces en la parte del numerador vamos a colocar 60 y nos va a quedar a razón de 5. Hago esa división, ayúdenme en casita, ¿cuánto me da esa división? 60 a razón de 5, ¿cuánto me da? Ok, me dice Fernanda que 12, Christopher que 12, Gael que 12, es correcto, chicos. Si yo divido 60 entre 5 me arroja un valor de 12 y este 12 vendría siendo el promedio de las calificaciones de Carlitos. Vamos con el segundo. Dice el promedio de dos números es 10 y el promedio de tres números es 20. Hallar el promedio de los 5 números. Entonces para este ejercicio, si se fijan, ahora no me están dando cantidades como tal que yo pueda sumar, pero me están dando enunciados en lenguaje natural que yo los puedo representar como lenguaje algebraico. Por ejemplo, dice el promedio de dos números. Si se fijan, el enunciado no me dice qué números son. O sea, no me dice es el número 5, el número 15, el número 30. Realmente no me lo está diciendo. Entonces, como no me lo está diciendo, yo tengo que representarlo de manera algebraica. Como me está diciendo que dos números, yo puedo escribirlo como A más B a razón de 2, que vendrían siendo esos dos números. Y dice que van a hacer que el promedio de esos dos números me va a dar un resultado de 10 unidades. Ok, entonces aquí podemos poner que esto es igual a 10. Esa es para la primera parte del enunciado. Luego dice la segunda parte, el promedio de tres números es 20. ¿Sale? O sea, me está hablando de otros tres números que pues tampoco conozco. Ahí ocupamos otras tres letras diferentes, donde sería C más D más E a razón de 3. ¿Por qué a razón de 3? Porque me dice que su promedio es de tres números y el resultado dice que es 20. Lo que vamos a hacer aquí es despejar de cada expresión de aquí y despejar de la segunda expresión que establecimos. Vamos con el primero. En este caso voy a despejar el número 2, el cual se encuentra dividiendo de mi lado izquierdo y yo lo voy a pasar multiplicando del lado derecho. Entonces aquí escribimos A más B va a ser igual a 10 por 2. Si yo realizo esta multiplicación, yo sé que me da un valor de 20 unidades, que sería 10 por 2, 20. Hacemos lo mismo con la segunda expresión. Aquí sería C más D más E va a ser igual a 20 por 3. Si yo realizo la multiplicación de 20 por 3, yo sé que me da un valor de 60 unidades. Esto es lo que vale A más B, vale 20. C más D más E vale 60. ¿Sale? Ahora sí ya tenemos números como tal. Si yo aplico la expresión del promedio, entonces yo ya puedo escribir que X va a ser igual al valor de los dos primeros números, el cual fue 20, más el valor de los otros tres números, el cual fue 60, y todo eso lo vamos a dividir entre el total de números. Si yo reviso el enunciado, me dice que debo de encontrar el promedio de los 5 números, o sea, ya me están diciendo que tengo 5 números en total. Entonces aquí lo ponemos a razón de 5. Realizo la operación del numerador, 60 más 20 me da 80 a razón de 5. Si yo divido 80 entre 5, me arroja un valor de 16 unidades, y ese sería el promedio para esos 5 números. El siguiente tema. El tema son conversiones de unidades. Dice que convertir una unidad de medida consiste en tomar una unidad para transformarla en otra más grande o más pequeña que sea su equivalente. Recordemos que hay unidades de medida para masa, para peso, para distancia y para tiempo. De hecho, generalmente las ocupamos en nuestra vida cotidiana, ¿sale? Cuando
cuando a lo mejor vamos a comprar tortillas, vamos y compramos 1 kilo de tortillas. Cuando hablo de kilos, estamos hablando de una unidad de medida. O cuando vamos a comprar refrescos, ¿no? O leche, ahí está otra unidad de medida que serían los litros. Entonces esas vendrían siendo las unidades de medida. O cuando vemos la hora, tan simple como eso, ahí sería una unidad de medida del tiempo. Sabemos que tenemos horas, minutos y segundos. O cuando vamos de viaje, chicos, que vamos en la carretera, ahí que tenemos pues unidades de distancia, que tenemos kilómetros, metros o millas, dependiendo el tipo de unidad que estemos manejando. Entonces aquí les puse 4 ejemplos de conversión de unidades, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo realizamos esta conversión. Por ejemplo, el primero dice pasar 15 pulgadas a centímetros, ¿sale? Yo tengo que ir de pulgadas a centímetros. ¿Cómo hacemos eso? Pues aplicando una conversión. Vamos a realizar el primero y en este caso, para realizar la conversión, pues yo tendría que saber cuánto equivale una pulgada en centímetros. Ese sería el primer paso, ¿sale? Si no, no pueden hacer la conversión. Para eso ya existen tablitas de conversiones. No es necesario que se las aprendan de memoria. Tal vez las conversiones que son muy sencillas, como pasar de kilogramos a gramos o de metros a centímetros, esas son conversiones demasiado sencillas que a lo mejor sí con el tiempo se podrán ir aprendiendo de memoria. Pero para hacer otro tipo de conversiones, pues ya existen tablitas en internet. Así nada más las buscan, conversiones de unidades, ¿vale? Y ya les arroja toda una tabla de todas las conversiones posibles que se pueden hacer, de temperatura, de distancia, de tiempo, de masa, de peso. Obviamente aquí ya les voy a dar la equivalencia. Entonces, a ver, yo sé que una pulgada, que vamos a ponerle, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Esa es la equivalencia. Yo no la inventé, está en la tablita. Eso ya es constante, ¿no? Nunca va a cambiar. Sale una pulgada, siempre va a ser 2.54 centímetros. Para que yo pueda hacer la conversión, lo que vamos a hacer es agarrar las 15 pulgadas, que vamos a ponerle 15 pulgadas, y la vamos a convertir primero en fracción. Recordemos que si tenemos un número entero, lo que hacemos es colocarle el número 1 en la parte del denominador y lo colocamos entre paréntesis. Después vamos a abrir otro paréntesis y vamos a colocar la equivalencia que les puse acá. Pero ojo, los datos van a ir acomodados de cierta manera. No solo es colocarlos, sino tienen que ver qué dato van a poner en el numerador y qué dato van a poner en el denominador. Por ejemplo, yo coloco aquí mi raya de fracción y lo que se tienen que fijar es qué unidad de medida es la que yo quiero eliminar. Por ejemplo, aquí yo quiero llegar a centímetros, ¿sale? Y me están dando pulgadas. Entonces, lo que yo quiero eliminar serían las pulgadas para que solo me quedaran centímetros. Si se fijan en el primer paréntesis, la pulgada se encuentra en el numerador, o sea, en la parte de arriba. Por lo tanto, en el siguiente paréntesis, yo voy a poner la pulgada en la parte de abajo para que se pueda simplificar. Entonces, aquí en la parte de abajo, en el segundo paréntesis, vamos a poner una pulgada y en la parte de arriba vamos a poner cuánto vale en centímetros. Aquí sería 2.54 centímetros. Así es como quedarían acomodados. Hacemos la operación. Como tengo pulgada arriba en el primero y pulgada abajo, se van o se simplifican. Nos olvidamos de las pulgadas. Y si se fijan, al yo simplificarla, en el segundo paréntesis ya solo me quedaron los centímetros. Y aparte, entre esos dos paréntesis, ¿qué operación me quedó, chicos? Una multiplicación. Christopher, es correcto, pero ¿una multiplicación de qué? ¿Es una multiplicación de qué, chicos? Así es, Fernanda, una multiplicación de fracciones. Para multiplicaciones aplicamos, es correcto, Cami, de manera directa. Multiplicamos los de arriba y multiplicamos los de abajo. Entonces, aquí vamos a multiplicar así, chicos, los de arriba por los de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces, si yo multiplico 15 por 2.54, me arroja un valor de 38.1, ¿sale? Como ya eliminamos las pulgadas, ahora solo me quedan los centímetros. Y en la parte de abajo, pues solo me queda multiplicar 1 por 1, que me da 1. Si yo hago esa división, 38.1 entre 1, pues yo solo puedo expresarlo como 38
38.1 centímetros. Y con esto hemos realizado la conversión de 15 pulgadas a centímetros. Vamos con la siguiente. Me dice que tengo que pasar 5 días a segundos. Por decir, estas conversiones o este ejemplo de conversión, ahí sí se saben las conversiones como tal. ¿Por qué digo que se las saben? Porque son unidades de tiempo, y esas unidades de tiempo pues las manejamos constantemente, pero las manejamos inconsciente, ¿sale? Inconscientemente manejamos esas unidades de tiempo. Igual comenzamos de la misma manera, 5 días, lo colocamos en fracción, aquí serían 5 días sobre 1 y entre paréntesis. En el otro paréntesis vamos a colocar la parte que nos permita eliminar los días. En este caso, como días está en la parte de arriba, yo debo de poner días en la parte de abajo en el segundo paréntesis. Y yo les pregunto, ¿cuántas horas tiene un día? 24, es correcto, Christopher y Kenia, 24. Entonces un día, aquí lo puedo poner arriba como 24 horas. Aquí ya puedo eliminar días arriba y días abajo, solo me quedarían horas, pero todavía no llego a los segundos, ¿sale? Entonces todavía no acabamos. Ponemos otro paréntesis que me permite eliminar ¿qué? Pues las horas. Ahora yo tengo horas en la parte de arriba y yo tengo que poner horas en la parte de abajo. Entonces aquí vamos a poner una hora y yo les pregunto, una hora, ¿cuántos minutos tiene? Ok, Cami, Christopher, Kenia, es correcto. Una hora va a tener 60 minutos. Entonces, arriba de una hora, en el tercer paréntesis, vamos a colocar 60 minutos. Todavía no llegamos, ¿eh? Aquí puedo eliminar horas y horas. Ahora solo me quedan minutos, pero a mí me están pidiendo segundos. Entonces voy a tener que abrir otro paréntesis y poner un minuto en la parte de abajo, porque en el tercer paréntesis tengo el minuto arriba. ¿Cuántos segundos tiene, chicos? Nuevamente, así es, Christopher, Kenia, nuevamente tiene 60 segundos. Entonces esos 60 los vamos a poner arriba, 60 segundos, y puedo eliminar el minuto del tercer paréntesis con el minuto del cuarto paréntesis. Si se fijan, ahora ya me quedó que solamente los segundos. Y vamos a multiplicar otra vez, multiplicación de fracciones. Multiplicamos todos los de arriba y multiplicamos todos los de abajo. De hecho, si ustedes ponen mucha atención, nos podemos ahorrar el paso de abajo, porque si multiplico lo de abajo son puros unos. Si yo multiplico 1 por 1 por 1 por 1, me vuelve a dar 1, y cuando dividamos pues me va a dar el resultado de la multiplicación del numerador. Entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar la parte de arriba. Ayúdenme con la multiplicación de la parte de arriba, chicos. Es decir, van a multiplicar 5 por 24 por 60 y por 60 nuevamente, y me dicen qué resultado les dio. ¿Alguien más tiene otro resultado, chicos? Ok, Christopher, ok, Fernanda, un tercer resultado más, ayúdenos. Ok, Sunduri, entonces serían 432,000 segundos, ¿sale? Entonces el resultado al hacer la conversión sería de 432,000, le pongo la comita, segundos. Ok, ese sería el resultado de pasar 5 días a segundos. Vamos con las otras dos conversiones, y ahora si se fijan, la conversión en color azul me da 50 millas sobre horas y quiere que lo pasemos a metros sobre segundos. Ustedes pueden ver que tengo dos unidades, o está compartida la unidad. Tenemos millas sobre horas, tenemos que encontrar metros sobre segundos. Veníamos manejando nada más una unidad, aquí ya tenemos dos. El procedimiento es similar. Primero tienen que encontrar la equivalencia de la unidad. Por ejemplo, de las 4 unidades que yo tengo ahí, ya conocemos una que vendría siendo la unidad de tiempo, que son las horas y los segundos. De hecho, acabamos de hacer un ejercicio. Pero entonces, si yo reviso mi tablita, puedo ver que una milla equivale a 1609.34 metros, ¿sale? Esa sería su equivalencia. La parte de las horas y los segundos, eso no lo sabemos de memoria, no lo ponemos hasta que hagamos la eliminación de paréntesis. Entonces aquí podemos poner primero 50 millas, van a ser 50 millas a razón de horas o sobre horas, y lo que vamos a eliminar primero pues van a ser las millas. Entonces, como las millas en el primer paréntesis están en la parte de arriba, en el segundo paréntesis
pues deben de estar en la parte de abajo. Y colocamos nuestra raya de fracción y ponemos que una milla equivale a 1609.34 metros. ¿Ok? Podemos quitar millas y millas. Millas arriba y millas abajo se van. Ahora me quedan metros sobre horas. Si reviso el ejercicio ya llegamos a la parte de los metros, pero todavía no llegamos a la parte de los segundos. Entonces vamos a eliminar los segundos. Otra conversión que deberían de aprenderse de memoria es que una hora tiene 3600 segundos, ¿sale? Y con eso nos ahorramos el paso de los minutos. Entonces quitamos horas abajo del primer paréntesis, quitamos horas en el último paréntesis en la parte de arriba, y ahora sí ya me quedaron metros y segundos. Ya llegué a las dos unidades que me están pidiendo. Lo que resta es hacer la multiplicación. Nuevamente multiplicamos los de arriba. En este caso, ahora sí, ayúdenme, sería 50 por 1609.34 por 1. Primero hagan esa multiplicación y me dicen cuánto les da, por favor. Ok, Fernanda, Kenia, Sunduri, muy bien. Ok, entonces al realizar la multiplicación de arriba nos queda 80.467, ¿vale? Entonces aquí me queda 80.467, y en la parte de abajo vamos a multiplicar el entero, que yo sé que si lo convierto a fracción debería decir 1, por 1 del segundo paréntesis por el 3600, pues nos arroja 3600 otra vez, y hacemos la división. Hagan la división, chicos. 80.467 entre 3600 y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da, chicos? 80.467 entre 3600. ¿Cuánto les da de esa división? Por favor, ayúdenme. Judith dice que da 22.35. Ok, Fernanda, muy bien. Aranza, muy bien, Aranza. Así es correcto. El resultado de hacer esa división es de 22.35. Solo vamos a agarrar dos decimales. 22.35, y ya sabemos que me quedó en la parte de arriba metros y en la parte de abajo segundos. Ok, esa sería la solución para esa conversión. Ok, bueno, vamos con el otro. El otro ya es mucho más sencillo y es una conversión que igual deberíamos de sabernos de memoria. Dice que tengo 5.20 kilogramos, ok, y yo lo quiero mandar a gramos. Yo sé que un kilogramo, aquí vamos a ponerla, un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿sale? Entonces a partir de aquí pues realizamos la conversión. Ya saben, agarran su primer número, lo ponen en fracción entre paréntesis, y en el segundo paréntesis vamos a poner la conversión que queremos hacer. En este caso, como tengo kilogramos en la parte de arriba, en el segundo paréntesis debo de poner kilogramos en la parte de abajo y poner su equivalencia en la parte de arriba de la fracción, que serían 1000 gramos. Eliminamos unidades, kilogramos en la parte de arriba en el primer paréntesis y kilogramos en la parte de abajo en el segundo paréntesis se van o se simplifican y solamente me quedarían los gramos. Tenemos otra vez una multiplicación de fracciones y ahora tendrían que multiplicar 5.20 por 1000. ¿Cuánto me da 5.20 por 1000, chicos? Ok, Christopher, Kenia, perfecto, Fernanda, perfecto. Ok, entonces si yo multiplico 5.20 por 1000 me arroja un valor de 5200. Ok, y ahora solo me quedan los gramos. Me ahorro el paso de la división porque si yo multiplico 1 por 1 yo ya sé que me va a dar 1, ¿sale? Y al yo dividir 5200 entre 1, pues me vuelve a arrojar el valor de 5200. Por lo tanto, pues me ahorro ese paso y solo lo expreso como 5200 gramos. ¿Ok? Con esto terminaríamos el tema de conversión de unidades. Bueno, vamos al siguiente tema entonces. Y el siguiente tema vendría siendo de razonamiento matemático, ¿vale? Entonces, razonamiento matemático, pues
no es más que aplicar la lógica y las operaciones básicas aritméticas a una serie de cuestionamientos, ¿sale? Por ejemplo, estos tres que les pongo en pantalla, vamos a resolverlos. Vamos con el primero. Dice, un grupo de 8 estudiantes debe pagar 20,000 pesos para ir a un paseo, pero algunos de ellos no pueden pagarlo y los otros estudiantes deciden ayudarle a pagar la cuota. Para eso, cada uno tendrá que pagar 1,500 pesos adicionales. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes no podrán pagar dicho paseo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontrarían ustedes a esos estudiantes que no pueden pagar el paseo? Lo que harían primero es dividir la cantidad total que van a pagar entre el número de estudiantes, ¿vale? Ese sería como que el primer paso. Entonces, si yo tengo, vamos a ponerlo aquí, una cantidad total de 20,000 y yo lo divido entre el total de estudiantes también, yo sé que el total de estudiantes fueron 8 o son 8, hago esa división y me arroja un valor de 2,500 pesos, ¿sale? Eso es lo que debería de pagar cada estudiante, ¿vale? 2,500. El enunciado dice también que como no todos van a pagar, pues se tiene que hacer un adicional de 1,500 a lo que ya obtuvimos. Entonces aquí podemos poner que 2,500 más el adicional que fue de 1,500. Si yo hago esa operación, esa suma me arroja un total de 4,000 pesos, ¿ok? Ya se incrementó porque no todos van a pagar. Ahora vamos a dividir el total que yo tenía que pagar más el nuevo total que yo encontré, es decir, vamos a dividir los 20,000 a razón de los 4,000. Ambos son en pesos, ¿eh? Si yo divido eso, obtengo un valor de 5 personas, ¿vale? Que sería lo que pagarían esas 5 personas. A partir de aquí, otra vez les pregunto, ¿qué operación final harían para saber cuántas personas no podrán pagar dicho paseo? Ya nada más sería el último paso de este problema. ¿Cómo obtienen el número de personas con las operaciones que ya les puse? Así es, Christopher, así es, Cami. Lo único que hacemos es una resta. De los 8 estudiantes que van a ir al paseo, vamos a restarle las 5 personas o los 5 estudiantes que van a pagar para obtener el número final, que serían 3 estudiantes que no podrán pagar, ¿vale? Y esa sería la solución para ese problema. Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio nos dice que Jorge tiene una tienda de jarrones. Tiene 56 nuevos diseños, de los cuales vendió 13 y expuso en la vitrina 6. Pregunta, ¿cuántos jarrones tiene aún guardados en la tienda? ¿Cómo sabrían cuántos jarrones tiene guardados Jorge en su tienda, chicos? Se supone que me están diciendo que son 56 jarrones nuevos, ¿vale? Y que de esos 56 vendió 13. Si los vendió, pues es que ya no los tiene. Entonces aplicamos una ¿qué? Una resta. Eso nos daría 43 jarrones. Ahora, de 56, ahora tiene 43. Y de esos 43 que tiene, dice que expuso 6 en su vitrina. O sea, le quitó 6 jarrones a esos 43 que teníamos. Nuevamente tenemos una resta. 43 menos 6 nos daría 37 jarrones. Y esos jarrones, o esos 37, son los jarrones que tiene guardados. Así es como llegamos a saber cuántos jarrones tiene guardados Jorge en su tienda, ¿ok? Vamos con el otro problema, ya para terminar este tema. Dice, hay un tren con 3 vagones, cada vagón tiene 10 asientos. El primero va lleno, en el segundo y el tercero hay 20 asientos libres. Pregunta, ¿cuántos pasajeros viajan en el tren? Se supone que tengo vagón 1, vagón 2 y vagón 3, ¿no? Y cada vagón dice que tiene 10 asientos. Aquí lo voy a poner así, 10 asientos, 10 asientos, ¿vale? El vagón 1 dice que va lleno, va totalmente lleno ese vagón. Entonces aquí va lleno. Y dice que el vagón 2 y el vagón 3 trae asientos libres. Entonces yo puedo aplicar primero una suma para saber el total de asientos. Dice que sería 10 más 10 más 10 y obtengo que tiene 30 asientos. El vagón 2 más el vagón 3 tiene un total de 20 asientos. Aquí son asientos totales, perdón. El vagón 2 y el vagón 3 tiene 20 asientos libres. Como yo quiero obtener el número de personas que van en dicho tren, lo que yo tengo que hacer es una resta, es decir, asientos totales menos asientos libres, y yo sustituyo. Yo obtuve que eran 30 asientos totales menos los asientos libres, que eran 20, y esto me va a arrojar un valor
valor de 10. Ese 10 es el número de pasajeros que viajan en el tren, ¿ok? Seguimos con el siguiente tema, el cual es sucesión numérica. Recordemos que una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números. Para este tema les coloqué 3 ejemplos. Vamos a comenzar con el primero, el cual nos dice: haya el número que sigue en 9, 11, 13 y 15. En este caso lo que vamos a hacer es identificar de cuánto en cuánto va creciendo o va decreciendo nuestra sucesión. Por ejemplo, aquí yo tengo el valor de 9, posteriormente el de 11, luego el de 13, luego el de 15, y a mí me estarían preguntando qué número sigue. Si yo me fijo, puedo ver que de 9 a 11 crece 2 unidades, entonces aquí podemos ponerle más 2. Posteriormente, de 11 a 13 vuelve a crecer otras 2 unidades, y de 13 a 15 vuelve a crecer otras 2 unidades. Es decir, la sucesión va creciendo de más 2 en más 2 en más 2. Por lo tanto, el siguiente número también tendría que crecer en 2 unidades. Ahora sería 15 más 2. El número que nos están pidiendo sería el número 17. Como pueden ver, lo que tenemos que hacer primero aquí es identificar de cuánto en cuánto crece el siguiente número o decrece en su defecto. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice: hay el número que sigue en la sucesión 1, 2, 4 y 8. Entonces reescribimos la sucesión 2, 4 y 8, y a mí me están pidiendo el siguiente número. En este caso, del 1 al 2 podemos decir que aplicamos una multiplicación, es decir, 1 por 2 yo sé que me da 2. Para el siguiente número podemos aplicar nuevamente esa multiplicación por 2 unidades, es decir, 2 por 2 me da 4. Para el siguiente número volvemos a aplicar esa multiplicación, es decir, por 2 nuevamente, 4 por 2 nos da 8. Y finalmente, para encontrar el número que me están pidiendo, multiplicamos por 2, es decir, 8 por 2 que me da 16. Si se fijan, en el primer ejemplo aplicamos la operación aritmética suma, y en el segundo ejemplo aplicamos la operación aritmética de multiplicación. Es decir, cuando nosotros resolvamos sucesiones numéricas podemos ocupar las operaciones fundamentales de la aritmética, es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación o la raíz cuadrada, dependiendo de la sucesión que nos estén dando. Vamos con el siguiente. Dice: hay el número que sigue en la sucesión 1, 2, 5, 10 y 13. ¿Vale? Entonces reescribimos la sucesión 1, 2, 5, 10 y 13, y el último número que queremos encontrar. En este caso, del 1 al 2 yo puedo aplicar una multiplicación. Para que sea 1 por 2 yo sé que me da 2. Para el siguiente número yo ya no podría aplicar una multiplicación por 2, porque si yo multiplico 2 por 2 me va a dar 4, y lo que yo quiero encontrar es el número 5. Entonces aquí podríamos aplicar una suma, que sería 2 más 3 me da 5. Y si yo repito el primer paso otra vez por 2, ahora sería 5 por 2 nos da 10. Y si yo repito el segundo paso, que sería sumar las 3 unidades, sería 10 más 3 nos da 13. Por lo tanto, para encontrar el número que me están pidiendo tendría que multiplicar por 2. 13 por 2 que nos da 26. Si se fijan, aquí ocupamos dos operaciones distintas: la operación de multiplicación y la operación de suma, de manera alternada. Primero por 2, luego más 3, luego por 2, luego más 3 y luego por 2. Eso nos permite encontrar el término que nos están preguntando. Ok, vamos con otros 3 ejemplos para que nos quede un poquito más claro este tema, y comenzamos con el primero. Dice: hay el valor de P más Q en la sucesión que me están dando es 3, 18, 9, 34, 27, 50, P y Q. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor numérico para la letra P y posteriormente para la letra Q. Una vez que tengamos esos valores numéricos, nos pide que realicemos una suma de dichos valores. Ok, entonces comenzamos obteniendo primero los valores. En este caso reescribimos la sucesión nuevamente, que sería 3, 18, 9, 34, 27, 50, y aquí dejamos espacio para colocar el valor de P y el valor de Q. Entonces aquí vamos a tener un caso particular de sucesión. Vamos a relacionar el primer término con el tercero. Si yo multiplico por 3, es decir, 3 por 3 nos va a dar el número 9. Si ese 9, otra vez me salto el número del medio y lo relaciono con el 7, puedo aplicar otra vez la operación de por 3, es decir, 9 por 3 me da 27.
Si sigo este mismo procedimiento, yo me podría saltar el número 50 y encontrar el siguiente valor aplicando un por 3, es decir, 27 por 3, yo sé que me da un valor de 81 y ese sería el siguiente número. Ahora, trabajamos con los números que no ocupamos, es decir, del 18 al 34 yo puedo sumarle más 16 unidades. Si yo sumo 18 más 16 me da 34. Si yo sumo 34 más 16, yo sé que me va a dar 50, ¿sale? Y está comprobado, ahí está la sucesión. Por lo tanto, si a ese 50 yo le sumo 16, me tendría que dar el último valor o el valor de Q. En este caso, ese valor sería 66. Entonces yo puedo decir que el valor de P fue 81 y que el valor de Q fueron 66. Ese es lo primero que tenemos que hacer en este problema. Para finalizar, recordemos que me están pidiendo cuánto es la suma de P más Q. Entonces aquí podemos poner P más Q va a ser igual, colocamos el valor de P que fue 81 más el valor de Q que fue 66. Si yo realizo esa suma, puedo obtener un valor de 147 y ese vendría siendo el resultado final para esta sucesión. Vamos con la segunda sucesión, la cual nos dice, haya el número que sigue en la sucesión 8, 2, 1 medio, 1 octavo y un 32avo, ¿sale? Entonces reescribimos la sucesión, que sería 8 aquí, 2, 1 medio, 1 octavo, un 32avo y el siguiente número que me están pidiendo. En este caso vamos a aplicar una operación de división, es decir, del 8 al 2, ¿qué pasaría si yo divido entre 4? Es decir, 8 entre 4 me arroja el valor de 2 unidades. Si yo repito esa operación y vuelvo a dividir entre 4, es decir, 2 entre 4, y simplificamos, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, nos daría el 1 medio. Entonces ya comprobamos que al dividir entre 4 podemos seguir encontrando los números de la sucesión. Ahora vamos a hacerlo lo mismo, pero para 1 octavo. Entonces aquí sería 1 medio entre 4, es decir, aquí me quedaría 1 medio entre 4. Recordemos que ese 4, como es entero, le podemos poner un 1 en la parte de abajo y multiplicamos extremos por extremos para que me dé 1 y 2 por 4 para que me dé 8 y corroboramos que es el siguiente término. Entonces para este término también tendrá que ser dividido entre 4 y para encontrar el término que me están pidiendo también tengo que dividir entre 4. Entonces vamos a hacer la operación, sería un 32avo entre 4, a ese 4 le ponemos el 1 para que sea entero y multiplicamos extremos por extremos, 1 por 1 me da 1 y 32 por 4 me da 128. Por lo tanto, el término que estoy buscando es un 128avo. Ese sería el último término de esta sucesión. Si se fijan en este ejemplo, pues ahora ocupamos la operación de división. Todo lo dividimos entre 4. Vamos con el último ejemplo. Dice, el producto de los dos primeros términos de la sucesión. Ahora, a diferencia de los otros ejercicios, aquí me están dando una fórmula donde yo voy a tener que sustituir el valor de los dos primeros términos. En este caso, si yo reescribo la fórmula, sería 2 por n más 1 a razón de n más 3. Esa sería la fórmula. Como me están pidiendo los dos primeros términos, es decir, el término 1 sería el 0 y el término 2 sería el 1. Siempre comenzamos con el 0 y después de ahí vamos creciendo la numeración, ¿ok? Por eso no empecé con 1 y con 2. Entonces, como me están pidiendo el primer término, este 0 va a ser el valor de n y este 1 va a ser el valor de n. Primero hacemos la operación con el 0, ocupando la fórmula. Aquí sería 2 por n, ya no sería 2 por n, sería 2 por 0 más 1 sobre n más 3, es decir, sobre 0 más 3. Y multiplicamos 2 por 0, yo sé que me da 0 y solo me quedaría 1 en la parte de arriba y 0 más 3, yo sé que me da 3. Por lo tanto, el primer término vale 1/3. Hacemos algo similar, pero ahora con el segundo término. Ahora sería 2, pero por el valor de 1, que fue el segundo término, más 1 sobre 1 más 3. Decimos 2 por 1, que me da 2, más 1 sobre 1 más 3. Simplificamos
multiplicamos. 2 más 1 que nos da 3 y 1 más 3 que nos da 4. El valor del segundo término sería 3/4. Hasta aquí solo obtuvimos el valor de los términos. Si nosotros revisamos el enunciado, me está diciendo que obtengamos el producto de esos dos términos. Recordemos que la palabra producto en matemáticas hace referencia a una multiplicación. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es una multiplicación de esos dos términos. Vamos a colocarlo aquí con un color diferente y podemos decir que 1/3 por 3/4. Eso me va a dar la solución del ejercicio que me están pidiendo. Otra vez tenemos una multiplicación de fracciones. Recordemos que la multiplicación de fracciones es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, voy a multiplicar 1 por 3 que me da 3 y 3 por 4 que me da 12. Si yo deseo simplificar esta fracción, pues dividimos todo entre 3. Es decir, este 3 lo voy a dividir entre 3 y este 12 también lo voy a dividir entre 3. Realizamos la operación 3 entre 3, yo sé que me da 1 y 12 entre 3, yo sé que me da 4. Por lo tanto, la solución para esta sucesión sería 1/4 o su equivalente, que es 3/12. Cualquiera de los dos resultados puede ser correcto. Muy bien, vamos con el último tema de esta sesión, la cual es escritura de números. Y comenzamos diciendo que un numeral es un nombre propio para un número y un número es un concepto abstracto que se emplea para contar, medir o etiquetar. Dichos numerales los podemos clasificar en ordinales, cardinales y romanos. Aquí les puse la descripción de lo que es cada uno. Los números ordinales nos van a expresar un orden o una sucesión en una relación con la serie de los números naturales, incluidos el 0. En el caso de los números cardinales, me van a indicar el número o cantidad de elementos de un conjunto. Y finalmente, los números romanos, pues son aquellos que se utilizan para señalar fechas de aniversarios, inscripciones de monumentos, capítulos de libros o incluso las horas o las unidades de tiempo que vimos en esta sesión. Bien, vamos a hacer estos 3 ejercicios donde me dice identifica qué nombre le corresponde a cada ejercicio. Es decir, vimos 3 nombres: cardinal, ordinal y romano. En este caso, el primer ejercicio me dice el enunciado: tenemos un compañero que durante toda la educación primaria ocupó el primer lugar. ¿A qué tipo de nombre corresponde? Es decir, ¿es un número ordinal, es un número cardinal o es un número romano? Si nosotros ponemos atención en el enunciado, habla de que un compañero en primaria ocupó el primer lugar, es decir, a nosotros nos están haciendo referencia al primer lugar, nos están indicando una sucesión o una posición. Si nosotros regresamos a nuestra lámina anterior, dice que los números ordinales expresan orden o sucesión. Entonces, como aquí me está hablando de lugares y me está diciendo que un compañero ocupó el primer lugar, podemos decir que el primer enunciado hace referencia a un número, aquí se los voy a poner, ordinal, porque está hablando de el primer lugar. Vamos con el segundo. Dice, el libro que estoy leyendo tiene 35 capítulos, ¿ok? Nuevamente, ponemos atención en la palabra o en las palabras 35. En este caso, si yo regreso a mi lámina anterior, puedo ver que los números cardinales indican el número o cantidad de elementos de un conjunto. En este caso, el conjunto pues vendrían siendo las 35 capítulos, ¿sale? Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de un número cardinal, que vamos a ponerlo número cardinal. Y vamos con el último. Dice, Luis V de Francia fue rey de Francia y de Navarra. Aquí no hay más que identificar el número que me están dando. Si recuerdan, los números romanos están formados por letras, por lo tanto aquí podemos intuir que estamos hablando de un número romano. No hay más para este ejercicio. Aquí les puse unos ejemplos de números ordinales. De hecho, en la imagen de su izquierda podemos ver la escritura del número, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después, en la siguiente columna podemos ver su escritura pero en ordinal, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo,
octavo, noveno y décimo. Y en la última columna podemos ver la escritura en cardinal, es decir, el primero es 1, el segundo es 2, el tercero es 3, el cuarto es 4, el quinto es 5, el sexto es sexto, el séptimo 7, el octavo es 8, el noveno es noveno y el décimo es 10. ¿Ok? El ordinal me indica la posición de una sucesión, si lo quieren ver así, y el cardinal me indica el número de un conjunto. Igual, del lado derecho les puse otra tablita donde vienen escritos los números ordinales. Ahí esa tablita es un poco más extensa, que va del 1 al 20, y podemos ver que a partir del número 11 lo leemos como undécimo, 12, duodécimo, 13, decimotercero, 14, decimocuarto, 15, decimoquinto, 16, decimosexto, 17, decimoséptimo, 18, decimoctavo, 19, decimonoveno y 20, vigésimo. Y en la parte inferior me pone una nota: a partir del número 21 se leen vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero y así sucesivamente, ¿sale? Tanto para el trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo y centésimo. Estas tablitas se las pongo nada más como ejemplos para que puedan ver a grandes rasgos cómo se leen estos números. Muy bien, vamos a resolver otros 3 ejercicios, pero ahora de números romanos. Recordemos que para escribir números romanos hay que seguir 3 reglas principales. Esta es la primera. Dice: los símbolos del mismo valor escritos uno enseguida del otro se suman para formar otro número, pero no deben repetirse más de 3 veces seguidas. Los símbolos V, L y D no se repiten nunca. Aquí vamos a escribir primero los símbolos romanos, que en este caso es la letra I, la cual yo sé que vale 1. Después vamos a tener la letra V, la cual yo sé que vale 5. Vamos a tener la letra X, la cual vale 10. La letra L, la cual vale 50. La letra C, la cual vale 100, la letra D, la cual vale 500 y finalmente la letra M, la cual vale 1000. Un ejemplo para formar estas cantidades podría ser que nosotros escribiéramos que sería X, X, X. Si yo sigo la primera regla, dice que los números se tienen que sumar cuando están uno enseguida del otro. Es decir, la X, si yo la busco aquí, yo sé que vale 10. Por lo tanto, aquí puedo poner 10 más 10 más 10. Y el resultado vendría siendo el número 30. Otro ejemplo, a lo mejor podríamos decir que 1, 1 y 1. En este caso, pues vale la unidad. Sería 1 más 1 más 1. Y el resultado sería el número 3. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo escribiera C y C, si yo reviso los números, puedo ver que C equivale a 100. Por lo tanto, aquí podemos poner 100 más 100 y nos arroja el 200. A esto se refiere la primera regla, la cual nos dice que si nosotros escribimos números uno enseguida del otro, se tienen que sumar y que aparte no se tienen que repetir más de 3 veces. Además de tener en cuenta que tanto el V, la L y la D no se repiten nunca, es decir, solo los vamos a escribir una sola vez. Vamos con la segunda regla, la cual dice: toda cifra escrita a la derecha de una cifra mayor se suma a esta para formar otro número. Es decir, si yo escribo la siguiente cantidad, que sería V y 1. En este caso, el V es el número mayor, recordemos que es 5, y la letra I es un número menor, recordemos que es 1. Entonces yo puedo sumarlos, decir que 5 más 1 nos da 6. Vamos con otro ejemplo. A lo mejor podríamos escribir X y V. Nuevamente el primer número es mayor, que en este caso X yo sé que vale 10, y el segundo número es menor, que vale 5. Aquí ponemos más 5 y el resultado sería 15. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, ¿qué les parece si escribimos V, 1 V, I y otra vez la I? En este caso, el primer número es mayor, el cual es 5, y los otros las otras 3 letras son menores, que en este caso sería más 3, y aquí estaríamos hablando del número 8. ¿Ok? Entonces comprobamos la segunda regla. Dice: toda cifra escrita a la derecha de una cifra mayor se suma a esta para formar otro número. ¿Vale? Si se fijan, todas las letras que están al inicio son mayores que las que escribimos posteriormente.
anteriormente. Y finalmente vamos con la última regla. Dice, los símbolos I, X o C escritos a la izquierda de una cifra mayor se restan a esta para formar otro número, ¿ok? Entonces vamos a colocar unos ejemplos. Vamos a poner I y la letra V. En este caso colocamos el número mayor, el cual es 5, que corresponde a la letra V, y le vamos a restar el número menor que corresponde a la I, el cual yo sé que es 1. Hago la operación 5 menos 1 y nos da 4, ¿ok? Otro ejemplo podría ser la letra I y la letra X. Otra vez, el número mayor, que sería X, que es 10, menos el número menor, que vuelve a ser la I, la cual sería 1. 10 menos 1 y estamos hablando del número 9. Vamos a hacer un último ejemplo. ¿Qué les parece si colocamos X y L? ¿Sale? En este caso la X es el número menor, yo sé que es 10, y la L es el número mayor, que yo sé que es 50. Es decir, aquí sería 50 menos 10, y el número que representan esos romanos son el número 40. Y con esto comprobamos la tercera regla para escribir números romanos, que en este caso dice que los símbolos I, X o C escritos a la izquierda de una cifra mayor se restan para formar otro número. Todos los números que yo puse aquí en estos ejemplos al inicio son menores al número que le sigue para poder aplicar la tercera regla. Y con esto pues hemos visto a grandes rasgos la escritura de números. Ya vimos ordinales, cardinales y romanos, así como su escritura y su pronunciación.